de la norma identificados como caso 4, caso 8, caso 9 y caso 2. La forma de entrar a conocer cuáles son los coeficientes para los momentos es mediante el caso y mediante la relación de la luz corta a la luz larga. Ese valor nos da para cada panel un valor M. En el caso nuestro teníamos para los 4 paneles esos valores: 0.857, 0.785, 0.79 y 0.723. Entonces, los parámetros con los cuales entramos a la tabla, a las tablas, porque son varias, son con el caso y con el M. Hay que abrir bien los ojos para saber en qué tabla va a ubicarse usted. Dado que hay C1391, C1392, C1393 y C1394. La C1391 sirve para encontrar momentos negativos. Y la C1392 y 93, momentos positivos. ¿Por qué hay 2 tablas para momentos positivos y una sola para momentos negativos? El asunto es que para un panel, el momento negativo, a ver, si a esta la llamamos la longitud corta, llamémosla aquí más esta. L sub A, L sub B. Recuerden que para la denominación L sub A es la longitud menor y L sub B la longitud mayor. Entonces, en el caso del momento negativo, yo voy a obtener aquí un valor S sub A para una carga U sub U. S sub A U sub U. Y para acá voy a obtener S sub B U sub U, S sub B U sub U. ¿Qué quiere decir eso? Coeficiente para momento en la dirección corta, momento negativo. Aplicando la carga última mayorada, Q sub U. Esta Q sub U es 1.2D más 1.6L. En cambio que para momento positivo, para ese mismo panel, vamos a tener un C sub A D, C sub B D. ¿Qué quiere decir eso? Coeficiente para momento positivo en la dirección corta, aplicando carga muerta, y coeficiente para momento positivo en la dirección larga, aplicando carga muerta. Y vamos a eso es lo que encontramos en la tabla C1392. En la tabla C1393 vamos a encontrar lo mismo, C sub A positivo, C sub B, pero para carga viva. ¿Por qué están separados carga muerta y carga viva? Porque ustedes saben que la carga viva, por el hecho de ser viva, además de sus efectos, produce vibraciones. Entonces esa carga se ha considerado con una mayor influencia
diferencia en esos coeficientes. Por esa razón está separada. Y ese efecto se siente más en los sitios cercanos al centro de la luz. Y se siente mucho menos cuando usted se acerca a los apoyos. Usted se puede dar cuenta en una losa armada en dos direcciones, en Alcosto, por ejemplo, en el metro. Hay unos sitios en donde si usted está en la pura mitad, en el centro de la luz, cualquier persona que camine le hace vibrar. Pero si usted se acerca a las vigas o a las columnas, va a sentir que esa vibración casi no se percibe o es muy pequeña. Bueno, entonces esa es la razón por la cual están separados estos coeficientes. En definitiva, cuando yo voy a diseñar, ya tengo que conocer cuál es el momento negativo aquí, negativo acá, negativo acá, negativo acá, en el centro de la luz para este sentido y en el centro de la luz para este sentido. Con esos momentos flectores, usted ya sabe que va a la fórmula de la flexión y va a encontrar ρ. A partir del ρ, usted ya sabe cuál es el A sub S, o sea, área de acero que el elemento estructural necesita. Ahora, como estamos nosotros hablando de losa maciza, pues nosotros lo que diseñamos es la franja de 1 metro por la longitud que tenga en el sentido A y la franja de 1 metro por la longitud que tenga en el sentido B. Y ese mismo diseño sirve para todo el ancho. Acuérdense que nosotros definimos esto como franja de columnas. Y por acá también franja de columnas. La norma no nos trae más coeficientes para los momentos negativos ni positivos en las franjas de columnas. Sencillamente porque a medida que nos vamos acercando al eje de columnas, el momento negativo va disminuyendo. Entonces lo que nos dice la norma, más adelante lo leemos, es que podemos disminuir desde esa línea imaginaria divisoria entre franja de columnas y franja central, se puede ir disminuyendo desde el valor que tiene en la franja central hasta 1/3 al llegar al eje. Es decir, sería un momento que va disminuyendo hasta llegar a la tercera parte. Más adelante vemos esa situación. Por ahora, lo que nos interesa es que una vez que conocemos cuál es este C sub AJ, ese es el coeficiente que nos dan esas tablas, que les decía yo, sustituye a aquellos valores que veníamos acostumbrados en el diseño de losas en una dimensión y que nos decían que era un 12avo de WL al cuadrado o un 14avo o un 24avo, bueno, etc. En vez de eso nos han dado aquí un factor que ya vieron ustedes, valía 0.060 y algo, 0.70, según las condiciones de borde. Ese valor hay que multiplicarlo por la carga unitaria, Q sub J. Y Q sub J es eso que estamos viendo aquí. En este caso, Q sub J es Q sub Q para momento negativo. Y acá tenemos 2 Q sub J. El 1 Q sub J que obedece a la carga muerta, pero multiplicada obviamente por su factor de mayoración, que sería 1.2D, y la Q sub J de acá, que sería 1.6L. Entonces, para momento positivo voy a tener el momento por carga muerta más el momento por carga viva, pero hay que calcularlos por separado porque sus coeficientes son distintos. Y una vez que los tiene, entonces ya los suma y ya saben cuál es el momento positivo en la dirección corta y cuál es el momento positivo en la dirección larga. ¿Eso está claro?
Entonces, esos términos los tenemos definidos en la norma, están allí, no lo vamos a repetir. Ya sabemos que MSUAS es el momento en la dirección corta y MB el momento en la dirección larga. Bueno, la norma nos dice que debe de estar en newtons milímetro, pero si nosotros miramos la fórmula que estaba en la lámina anterior, C sub A es un coeficiente adimensional, no tiene dimensiones. Entonces, cuando yo calculo el momento, voy a tener las unidades que le haya puesto a la carga unitaria, y esa carga tiene que ser coherente con las unidades que le voy a poner a la longitud. Entonces, si usted está trabajando en toneladas metro cuadrado, al multiplicar por, toneladas metro lineal, al multiplicar por la longitud al cuadrado, pues nos va a quedar las unidades de momento, que en este caso serían toneladas metro, o kilogramos fuerza metro, o si está trabajando pues en newtons metro, newtons centímetro, bueno, lo que sea, pero tiene que ser unidades coherentes. Y entonces ya tenemos allí lo que son los momentos de diseño, momento con el cual calcula usted ρ, calcula a su S. Ahora bien, en el caso que estábamos resolviendo, como tengo 3 panales, 3 eran o 4 panales así y 3 panales así, pues yo voy a tener un diseño para este panal. Aquí voy a tener una cantidad de varillas para momento negativo, otra cantidad de varillas para momento negativo acá. Estas y estas son iguales. En el caso nuestro, bueno, porque estas son simétricas, esto nos va a dar igual. Pero no hay igualdad entre este y este. El momento del lado izquierdo es diferente del momento del lado derecho. La norma también nos determina que si la diferencia es muy grande, nos manda a trabajar con el valor promedio de los momentos. Si la diferencia no es muy grande, pues ¿qué es lo que hace uno? Supongamos que si esta me dice del lado de acá que tengo que trabajar con varillas de media pulgada cada 15, y del lado de acá me dice que tengo que trabajar con varillas de media pulgada cada 13, pues se unifica el criterio y se pasan las mismas varillas. No hay que cortarlas para decir estas son para un lado y otras para el otro lado. Acuérdense que el momento negativo tiene que darle continuidad a la varilla. De lo contrario, necesitaría usted cortar aquí, poner la longitud de desarrollo, cortar aquí, poner la longitud de desarrollo, cosa que no tiene sentido práctico en la construcción, sino que es mucho más lógico pasar la varilla completa. Entonces hay que unificar, tomando obviamente la más desfavorable. No es indispensable lo mismo para el momento negativo, porque como las varillas positivas que van abajo se necesitan que estén más juntas en las zonas cercanas al centro y se pueden ir cortando a medida que nos acercamos hacia los apoyos. Aquí sí no hace falta que sean continuas. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, si en el diseño nos da varillas de 3/8, resulta muchísimo más económico comprar ese hierro que viene en chipas, en rollos, y cortar toda la longitud, cosa que no podemos hacer con varillas de medio o varillas de 5/8, porque esas sí vienen fabricadas en 6, 9 y 12 metros. Pero entonces ya, allí es donde ya entra la mano del diseñador y dice, bueno, ¿qué pasa si trabajo con varillas de 9 metros o con varillas de 12? Y
debo indicar entonces dónde hacer los traslados, o sea, donde el hierro se traslapa con el otro. Bien. El otro aspecto es el cortante. Y les recuerdo, el cortante en losas macizas solamente se chequea que el espesor que usted puso de la losa maciza sea lo suficientemente grande para garantizar que el cortante no va a fallar. Y usted tiene allí las condiciones, cuándo el cortante o cuál es la capacidad máxima que soporta el concreto a fuerza cortante sin necesidad de meterle hierro. No sucede lo mismo en las vigas, porque en las vigas tengo una sección limitada y entonces me pediría una sección demasiado grande. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Entonces, ayudarle al concreto con hierro para que soporten esas fuerzas cortantes. Pero en una losa, como las que tenemos aquí, de 6 metros, 5,90 de ancho, por 16, 15 de espesor, no tiene sentido poner estribos. Esa es la parte. Entonces, el chequeo consiste en mirar que el cortante que soporta la sección sea mucho mayor que el cortante inducido por las cargas. ¿Cómo chequeo ese cortante? Entonces, nuevamente regresamos al panel. Nuestro panel tiene una longitud L sub B aquí, L sub A acá. Y tenemos la carga mayorada 1.2D más 1.6L. Esa es Q sub Q. El total de carga que actúa en este paño, pues es la carga Q, que valdría Q sub Q por toda el área, L sub A por L sub B. ¿Cierto? Esa es la carga total que está actuando en ese paño de losa armada en 2 direcciones. ¿Dónde se va el cortante? Entonces, imagínense usted que esa losa está soportada en los 4 lados, en vigas. El cortante va a actuar en todo ese perímetro. La tablita en donde aparecen los coeficientes para cortante me dice algo parecido. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el tema de losas armadas en 2 direcciones? Yo comencé con una abstracción muy elemental que fue considerar una carga puntual sostenida en 2 varendas, en 2 viguetas, y nos dábamos cuenta que cuando las longitudes eran iguales, el 50% de la carga lo recibía esta vigueta y el 50% de la carga lo recibía la otra. Y por consiguiente, de este 50, la mitad, o sea, 25% se iba como reacción acá, y 25% acá, 25 acá, 25 acá. Y vimos cómo esos porcentajes iban disminuyendo para la una luz y aumentando para la otra. A medida que yo ponía esto aquí, entonces la luz más corta comenzaba a recibir más carga que la luz larga. Lo mismo sucede acá cuando ya trabajamos la losa completa. Entonces la tabla C1394, que todavía no está aquí, lo que hace es darme esos porcentajes de carga. Y lo vamos a mirar cuando
Cuando las luces son iguales, me va a decir 50 y 50. A medida que las luces cambian, entonces ya me va a ver, por ejemplo, me va a decir que aquí se va el 60% y acá se va el 40%. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el cortante que recibe este lado, que será igual al de acá, y cuál es el cortante que recibe los otros dos lados? Lo primero que tengo que hacer, entonces, sería, si voy a hablar del cortante de aquí, cortante acá, esta carga completa la tengo que multiplicar por el 60%, o sea, por 0.6. Entonces ya me dice que el lado corto va a recibir el 60% de la carga. Pero como yo no voy a diseñar toda la longitud, sino que voy a diseñar una franjita de 1 metro, todo ese cortante lo tengo que dividir entre la longitud, ¿no es cierto? ¿Entre quién? ¿El SUA o el SUV? La tengo que dividir entre el SUV y se van así. Y entonces me queda que el cortante que recibe la luz corta es el 60% del QSU por el SUA. Ahora de ese cortante, la mitad se va para acá y la mitad se va para acá. Entonces me queda que el cortante ya no es esta Q, sino el cortante será QSU por el SUA por el coeficiente. Yo le puse aquí como ejemplo por el coeficiente dividido 2. Ese es el cortante para la luz corta. Y el cortante para la luz larga, ¿cuál será? El mismo QSU, pero ahora por el SV, por el coeficiente dividido 2. Entonces este ya no será por el 60, sino por el 40 o el que corresponda a la tabla. Muy bien. Hechas esas aclaraciones, entonces, esto ya lo vimos. Este también. Lo de los momentos negativos, ya lo expliqué. El momento negativo se trabaja con estos son momentos negativos, se trabaja con la carga mayorada 1. Y los momentos positivos ya sabemos que es con las cargas D y F mayoradas. Bien, entonces, lo primero que se tiene que identificar al comenzar a calcular estos coeficientes es leer bien clarito en qué tabla está. Estamos en la 1391. Y dijimos que la 1391 sirve para momento negativo. Y el momento negativo se obtiene aplicando ¿qué carga unitaria? La Q sub J es la Q sub U. Y la Q sub U es 1.2D más 1.6L. Entonces aquí es donde ya llega usted, identifica cuál es el panel que tiene usted, qué caso tiene, caso 4. Y la relación del lado corto al lado largo, 0.85, nos ubica entre estos dos renglones. Entre esos dos renglones hacemos la interpolación, bien sea interpolación aritmética o interpolación a ojo. Y ya obtuvo sus coeficientes para momento negativo del primer panel. Anotémoslo. Ya en vez de esto, yo ya sé que aquí voy a tener 0.065 para momento negativo en la luz corta y
0.035 para momento negativo en la luz larga. Cuando yo ya conozca cuál es el peso unitario de mi losa, reemplazo la carga y reemplazo la longitud, L sub A al cuadrado o L sub B al cuadrado, y ya tengo mi momento. ¿Ahí no sería el caso 2? ¿Perdón? ¿Ahí no sería el caso 2? ¿O cuál es el caso 2? No sería caso. El 2. Estaba apoyado en los cuatro lados. A ver, yo estoy hablando del panel 1. Ah, ya. El panel 1 era este. Tiene dos bordes continuos y dos bordes discontinuos. Es el caso que aparece aquí. ¿Sí? Bien. Ese paso tengo que repetirlo con los cuatro paneles para obtener cuánto es el momento negativo aquí, 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 acá. Los de acá dijimos, como son simétricos, se repiten, y luego pasamos al panel 3 y luego pasamos al panel 4. Bueno, aquí estaba indicado cómo hacer la interpolación aritmética, si es que usted quiere hacerla sin hacerla a ojo. Bueno, y nos da aquí 0.3484, que hay que aproximarlo a 0.035. Y por acá 0.06516, que se aproxima a 0.065. Y eso son el 100%, por el campo, sí. Claro, ¿no? La historia se repite igualmente para el panel 2, solo que el panel 2 tiene 3 bordes continuos y un borde discontinuo, pero hay dos casos iguales a ese. Miren, aquí está el 1, 3, ese es el caso 8, y el caso 9 también tiene 3 bordes, ¿a cuál obedece el que yo estoy analizando? El 8, ¿por qué? Porque es la luz grande la que está discontinua. Entonces, no cabe dudas, estamos en el caso 8. El panel 2, caso 8, relación de luces 0.785. Entonces, interpolamos entre 0.75 y 0.80. Si usted lo hace a ojo, se da cuenta que el 0.785 está muy cercano al centro entre los dos. Y el centro entre los dos me dirá que está entre 36 y 41 para el otro y entre 61 y 55 para el otro. Entonces, contando en los dedos, de 55 a 61, ¿cuánto hay? 6, la mitad 3. Entonces 55 más 3, 0,058. Haciendo la interpolación a puro ojo. Para el otro, cambia de 36 a 41. De 36 a 41 hay 5. La mitad 2,5, entonces me ubicaría 36 más 37 más 38. Ahí cabe la duda entre 38 y 39. Si usted quiere hacerla con regla de 3 simple directa o con esas formulitas, pues la hace así. Y si no, de allí sale punto 0.58 y punto 0.59. En el en que nos queda como esa numita, pues es preferible irse una centésima por encima. Si nos daba 0.385, pues vaya a ser 0.39. Y
Y esos serían los valores que tienen acá. 0.058 y por acá 0.039. Para el panel 3 es este. Tenemos igualmente 3 bordes continuos, un borde discontinuo, pero ahora el borde discontinuo es en la luz corta. Por consiguiente es el caso 9. El caso 9 con un m igual a 0.79. 0.79 está muy pegadito del 0.80. Podríamos de una tomar el 0.80, que sería 0.75 y 0.17. Pero si usted lo hace aritméticamente, posiblemente en vez de 0.75 le dé 0.76. O 0.75 y unos decimales más. Entonces, en definitiva, quedamos con 0.16 y 0.076, que serían los números que vienen acá. 0.076, 0.076, 0.016, 0.016. Y por último, para el panel 4, que es el caso 2, en el que todos los 4 bordes son continuos. En esos 4 bordes continuos, con m igual a 0.723, nos da 0.071 y 0.020. Los demás se repiten porque esto, dijimos, era simétrico. De no ser así, pues para cada cual hay que seguir trabajando sus correspondientes coeficientes. Y con eso habríamos terminado los coeficientes para momento negativo. Ahora sí pasamos a momentos positivos. Los momentos positivos, la fórmula es la misma. M sub A es C sub A J por la Q sub J y por L sub N al cuadrado. Y lo que cambia es qué es lo que voy a utilizar. Como tengo 2 momentos positivos, uno que aporta la carga muerta, entonces voy con D, coeficiente para la carga Q sub D, y otro para, ¿y Q sub D cuál es? 1.2D. Y voy a tener otro coeficiente para la carga viva en la luz corta y otro para la carga viva en la luz larga. Estos los encuentro en la tabla 1392, estos los encuentro en la tabla 1393. Y entonces, abra los ojos y vea bien, tabla C1392, coeficientes para momentos positivos de carga muerta. Y hacemos lo mismo, pues vamos con nuestro caso 4. Con la relación no cambia, es la misma N, luz corta dividido por luz larga, y obtenemos los coeficientes para carga muerta, momento positivo. Luz corta 0.035, luz larga 0.021. Y habrá que hacer lo mismo para el panel 2, caso 8, panel 3, caso 9, panel 4,
caso 2. Y de cada uno de ellos va sacando sus coeficientes. Y ahora pasamos a la tabla C1393. C1393. Coeficientes para momentos positivos de carga viva. Y hacemos lo mismo. Vamos con nuestro panel 4, panel 1, perdón, caso 4. La relación luz corta, luz larga, 0.857. Identificamos cuáles son los coeficientes que nos corresponden para momento positivo por carga viva. Panel 1, panel 2, que era el caso 8, panel 3, que es el caso 9, interpolamos entre esos valores, y panel 4, que es el caso 5, perdón, caso 2. Aquí ya tengo entonces todos los coeficientes. Y aquí está la C1394. Relación de la carga Q sub U en las direcciones L sub MA, L sub M, L sub B. Para determinar el cortante de la losa en el apoyo y la carga en los apoyos. Una pregunta. Mira, nosotros en el proyecto tenemos un vacío en la esquina. Ese vacío ahí queda emboladizo para los dos tramos de los lados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de caso hay? ¿Se lo sigue tomando como si fuera continuo? Un voladizo, perdón. En la esquina. Aquí Aquí hay un vacío. El vacío. Cierto. La losa que están a los lados, ¿cómo se las toma? ¿Sigue siendo ese extremo continuo el voladizo o no? Este sigue siendo extremo continuo. Lo que ya no encajaría dentro del diseño completo es si esto ya nos queda demasiado rectangular. Hay que ver si cumple la relación lado largo a lado corto menor que 2. Si es así, le aplicas los coeficientes, y si no, ese ya se diseña, como bien lo dice, como que si fuera un voladizo allí. Ya es independientemente de decir, para darle continuidad lo trabajamos como un voladizo. Usted, este tramo de aquí, ya le conocen cuál es el momento que hay de aquí para acá. El momento que hay acá, pues es ese voladizo. Ahora, si usted en vez de dejarlo como voladizo, le generó una viga auxiliar y lo apoyó allí, pues entonces ya no es voladizo, tiene apoyo, y hay que calcularlo por las fórmulas de la estática. Y entonces, estábamos en el cortante. Y aquí me dice entonces, mire, que si este fuera el caso, 60 y 40. Si este fuera el caso, 66 y 34. Entonces, eso es lo que yo les dije hace un momento y utilicé esta 60 y 40. Es decir, que el 60% de la carga lo reciben los lados largos, o sea que lo entrega el lado corto. ¿Y cómo calculo ese? Multiplicando la carga 1.2D más 1.6C por la longitud de la luz, L sub A, y por el 60% y dividido 2, porque la mitad se va acá y la mitad se va acá. Y esa se convierte en carga por metro lineal de placa. Y para el otro sentido, la misma carga Q sub U por el L sub B, la longitud L sub B, y multiplicada por el 40%, dividida entre 2 para que la mitad se va a este lado y la mitad al otro lado. Y esas son las fuerzas cortantes que actúan allí. Lo mismo hay que hacer entonces para el panel 2.
El panel 2 nos da, miren, entre 55 y 61. Decíamos que eso estaba más o menos en la mitad. Quiere decir que el lado corto recibe un 58%. ¿Sí? Más o menos la mitad, entre 55 y 61. 58 y 59. Y el lado largo va a recibir entre 45 y 39. Por ahí un 42. ¿Cierto? Ahí está para el panel 1, para el panel 2, para el panel 3. Y para el panel 4, ustedes se dan cuenta que para el panel 4 me toca cambiar de tabla. ¿Por qué razón? Pues porque yo aquí estoy recortando desde m igual a 1 hasta 0,75 y el resto que pasa es acá. Que es lo que viene en la continuación del 0,75 al 0,50. Y aquí está el caso 2 que nos ocupa para el panel 4. Entonces, con toda esa información consolidada, usted puede armar